Abordamos ya la tercera mesa de esta jornada que dedicamos al aniversario de la Ley de Prevención. Esta mesa la vamos a dedicar al futuro y en este caso, por una parte, queremos hablar del futuro del empleo, del futuro del trabajo, tanto las oportunidades como los retos que afrontamos desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo al atender a estos cambios del mundo del trabajo, que son tanto sociales como demográficos como tecnológicos y que en los últimos años han sufrido una aceleración evidente. También queremos dedicar un rato en esta mesa a cómo debe transformarse la seguridad y salud en el trabajo para abordar estos nuevos retos. En este caso cogeremos el testigo que nos ha dejado la mesa anterior. Esta es la mesa más difícil, primero porque el futuro no lo conocemos, después porque es la tercera mesa y estamos un poco presionados por los tiempos. Así que para abordar esta tarea titánica de reflexionar sobre el futuro en apenas unos minutos, tenemos a nuestros tres integrantes de la mesa que os voy a presentar. En primer lugar, Beatriz Diego es subdirectora técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es funcionaria de esta casa desde el año 2003, licenciada en Ciencias Químicas y en la actualidad desempeña la tarea de la subdirección técnica del Instituto, desde la cual se coordinan las actividades científico-técnicas de esta casa, pero también ha participado y participa actualmente en la elaboración de documentación técnica y la docencia especializada, en particular en dos temas. Por una parte, los riesgos físicos, por otra parte, la gestión preventiva. En segundo lugar, tenemos a Miriam Hernández Fernández, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, experta sociolaboral por la UNED, además de técnico superior de prevención en las tres especialidades y auditora. Trabaja en prevención desde hace más de 20 años y desde el 2012 es directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Y por último, tenemos sentado en nuestra mesa a Iván Williams Jiménez, que es doctor en Derecho, profesor asociado de Derecho del Trabajo en la Universidad de Carlos III de Madrid y desarrolla además su labor como investigador independiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, futuro del trabajo y gestión de los riesgos psicosociales. Durante la última década ha desarrollado su carrera en el Reino Unido como responsable de políticas y normativas para el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional, el IOS, y ha participado en numerosos grupos de normalización internacionales. Como comentaba, queremos hablar de este futuro del trabajo. No sé si recordaréis, hace unos años hubo un informe sobre el futuro del empleo del Foro Económico Mundial que decía que el 80% de los empleos del futuro todavía no estaban creados. Por lo tanto, debemos enfrentarnos a este reto. En el año 2025, este mismo informe nos señala que el empleo de los próximos años va a estar condicionado por la transformación digital, el uso de la IA, de los robots, la gestión de los datos, la ciberseguridad, también por el cambio climático y la transición a los empleos verdes, por el envejecimiento de la población en general, pero también de la población trabajadora, y eso va a conllevar un aumento de los trabajos dedicados a los cuidados, pero también de los empleos dedicados a la formación para renovar las capacidades de toda esta población trabajadora. Y también predicen o pronostican un aumento de la deslocalización y del comercio internacional. Como veréis, muchas de estas cuestiones no nos suenan lejanas. Estaban ya recogidas en la estrategia española y la estrategia europea de seguridad y salud en el trabajo. Y como han comentado en las mesas anteriores, el tiempo es un continuo. Arrastramos determinados problemas y determinados retos del presente, pasado y, en este caso, al futuro. Os voy a plantear una reflexión para los tres. Me gustaría que fuerais relativamente breves, porque luego os pediré que profundicéis en un aspecto concreto. Y en este caso, ¿cuáles diríais que son los principales cambios que están transformando el mundo del trabajo y en qué medida van a suponer nuevos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras? Si quieres, Beatriz, empezar. Vale, muchas gracias, Mercedes. Lo primero, yo creo que voy a ser la única de los ponentes que no va
o que no va a agradecer la invitación por razones obvias. Así que sí que quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar y para agradecer a todas aquellas personas que creéis en la prevención, que han creído y que seguirán creyendo en la prevención en las próximas décadas. Respondiendo a tu pregunta, Mercedes, creo que el momento actual se caracteriza por una transformación profunda del mundo del trabajo, que además no es únicamente tecnológica, sino que también es organizativa y también cultural. Y esta transformación no se entendería si no la abordamos en tres ejes que además nos lo han dejado los compañeros de la mesa anterior muy alineados. En primer lugar, tenemos que referirnos a cómo se trabaja. La digitalización, la automatización, la creciente fragmentación de las tareas están modificando de una forma clara cómo entendemos el contenido del trabajo y sobre todo cuáles son los ritmos del trabajo. En segundo lugar, tenemos que hacer referencia a en qué contexto trabajamos, que está marcado y que va a ahondar todavía más en una incertidumbre constante, en una presión acuciante por la productividad y por una aceleración de los cambios tecnológicos vertiginosos. Y obviamente, como bien has dicho, va a estar marcado por fenómenos globales como va a ser el cambio climático. Y por último, y creo que desde mi punto de vista es lo más importante, tenemos que centrarnos en quién trabaja, porque la población trabajadora ya es, pero va a ser cada vez más diversa y no podemos perder de vista esta idea. Actualmente, por ejemplo, las mujeres ya somos el 47,4% de la población trabajadora, pero desgraciadamente esta prácticamente equidad en números cuantitativos no está siendo o no se ve reflejada en una igualdad de condiciones laborales ni tampoco en una igualdad en seguridad laboral. Continúan persistiendo diferencias tanto en los tipos de exposición como en los daños y los efectos en la salud, que están estrechamente ligadas con la organización del trabajo. Los riesgos a los que nos enfrentamos las mujeres están fundamentalmente dirigidos o enfocados a los riesgos psicosociales y a los riesgos ergonómicos que van a ser que van a centrar mucho el futuro de la prevención. Además, nos encontramos con situaciones en las que los trabajos feminizados están estamos infravalorados y tenemos una concepción social de ellos o desgraciadamente no tan importante como algo esencial dentro de la sociedad, haciendo referencia a lo que tú decías de que estamos fundamentalmente presentes en el sector de los cuidados, de la sanidad, también de la limpieza y además esto se ve también reflejado en que en aquellos sectores donde sí que las mujeres podemos acceder a puestos cualificados, nos seguimos encontrando con barreras para acceder a los puestos de representatividad, de representación, donde se discuten factores tan importantes como pueden ser la organización del trabajo y también la prevención. Pero también me quiero referir a, como has dicho, al envejecimiento de la población trabajadora. Esto nos va a hacer cambiar la percepción en nuestro enfoque preventivo, porque ya no vamos a pensar solamente en la evaluación de los puestos de trabajo, sino cómo tenemos que adaptar ese trabajo para que sea viable y para que sea sostenible a lo largo de toda una vida laboral. Obviamente también va a haber nos vamos a enfrentar cada vez más a situaciones en las que, tenemos que hablar también de los trabajadores autónomos, que, han crecido extraordinariamente en los últimos años y actualmente estamos en números históricos de afiliación de trabajadores autónomos si hablamos solo de números cuantitativos. Y además es que los trabajadores autónomos, este crecimiento se ha visto sostenido, por un lado, por las mujeres, por otro lado, por los trabajadores autónomos de mayor edad, incluidas las personas trabajadoras mayores de 65 años, y también por los trabajadores provenientes de terceros países. Hablar de estos tres ejes a los que me estoy refiriendo consiste en hablar de riesgos psicosociales, de organización del trabajo, que es hablar de riesgos psicosociales, que no son nuevos, pero sí que se van a intensificar y van a tener una mayor relevancia en el futuro. Muchas gracias, Beatriz. Miriam, tus primeras reflexiones sobre este asunto.
Sí, muchas gracias, Mercedes. Lo primero, como no puede ser de otra manera, agradecer al Instituto haber confiado en mí para representar a las comunidades autónomas. Quiero pensar que compensan el que sea una de las decanas de mis compañeros con ponerme en la mesa del futuro. Lo compensan un poco así la edad con la posición, y por eso me siento muy agradecida, pero también muy responsable, porque es un gran reto pues hablar y poner en este contexto pues la opinión de todos mis compañeros, y bueno, espero representarles de la mejor manera posible. Hablar de los cambios del trabajo y de las organizaciones, detrás de Beatriz pues se resulta bastante complejo, porque ha abordado una gran cantidad de realidades que estamos viviendo. Por lo tanto, yo quiero poner un poco el acento en el cambio social. Estamos en un contexto que yo considero de cambio de ciclo. Si hay una cosa constante en la vida es el cambio, pero una cosa es la evolución y el cambio, otra cosa es el cambio de paradigmas, de identidades, de valores. Y el contexto en el que nosotros vivimos ya no se corresponde al contexto de las herramientas que tenemos, en el que se crearon las herramientas que tenemos. Vivimos en un mundo mucho más individual, mucho más individualista a nivel social que hace 30 años. Vivimos en un mundo mucho más especializado en materia profesional del que vivíamos hace 30 años, y exigimos una capacidad, una formación y un tecnicismo en los profesionales que nos representen y que nos lleven por el camino de la mejora preventiva, que ya no se corresponde con las formaciones que tradicionalmente podíamos tener. Porque dentro de todo este cambio y de toda esta nueva cultura organizacional y de los retos, tanto de digitalización como de cambio climático, como de sobre presencia, está también el mundo del profesional. ¿Cómo ha cambiado el mundo del profesional de la prevención de riesgos laborales? Me voy a referir un poco más a esto, ya que pues Beatriz ha tratado el tema más genérico. Este mundo de la prevención de riesgos laborales, como bien decía Monse, adolece de COS, de palabras con CO. Nos falta coordinación, nos falta cooperación y nos falta colaboración. Y nos falta no por voluntad, sino porque vivimos en un mundo muy estratificado. Esta estratificación hace que la profesión y el trabajo, la forma de desarrollar la prevención de riesgos laborales ahora es muy distinta a la forma de realizar la prevención de riesgos laborales cuando se inició. Y eso, creo que en un mundo tan cambiante como el que estamos, en un mundo del trabajo en el que se necesitan unos profesionales tan específicos a las necesidades que a día de hoy tienen las empresas y las organizaciones, pues nos quedamos cortos. Y este ya es un poco un avance a lo que vamos a hablar un poco más adelante. Creo que nos quedamos cortos de profesionales, nos quedamos cortos de formación y nos quedamos cortos de coordinación. Todo esto hace que esta plataforma, que este área en el que nos movemos de la prevención de riesgos laborales, que es tan necesariamente participada, pues carezca de instrumentos y herramientas necesarios en este mundo cambiante de la organización de la prevención de riesgos laborales. Esto, pues, creo que es la base de muchos de los problemas que nos vamos a encontrar en un futuro, y creo que es la base de muchos de los problemas que no hemos podido resolver aún en el presente. Muchas gracias, Miriam. Ya has avanzado parte de lo que vamos a ir tratando poco a poco, pero bueno, bien está lo que ya se ha dicho y bien hablado está. Iván, ¿tu visión en este caso? Sí, gracias lo primero por ofrecernos este espacio de reflexión y poder, ¿no?, aprender sobre las mesas anteriores.
Por mi parte, quiero tratar un poco más también el marco desde la perspectiva internacional, europea, en aspectos de digitalización. Como sabemos, en 5 minutos va a ser sumamente complejo. Pero cuando hemos estado hablando en anteriores mesas sobre la revisión que se está dando, ¿no?, a nivel de legislación, etcétera, que sepamos, ¿no?, que esto también está directamente alineado con lo que está ocurriendo a nivel europeo, ¿no? Hay un ejercicio desde el año pasado, incluso hace casi 2 años, acerca de la revisión, una evaluación, ¿no?, de la implementación práctica de las directivas a nivel europeo y en particular de la directiva marco en seguridad y salud en el trabajo y el por qué, cuál es el motivo, ¿no?, de esta revisión. Igualmente el poder adaptar la legislación a este tipo de escenarios y desafíos de los que estamos hablando. Es verdad que en materia de legislación, sobre todo cuando hablamos de digitalización, vemos, ¿no?, como la normativa siempre llega bastante tarde, ¿no? Es verdad que en España, a nivel, si comparamos con otros países, otros miembros de la Comunidad Europea, es verdad que sí que tenemos una posición ciertamente aventajada en algunas temáticas, ¿no? Por ejemplo, sabemos, ¿no?, que la directiva sobre economía de plataformas estuvo basada en una importante parte de la denominada, ¿no?, ley Rider aquí en España, pero bueno, también ha habido desarrollos muy interesantes, ¿no?, a nivel de desconexión digital, teletrabajo y gestión algorítmica, ¿no?, sobre todo a nivel de transparencia y mejor información. Y de nuevo, estas son conversaciones que se están dando a nivel europeo, también a nivel internacional, como muchos de vosotros o vosotras sabéis. También se está buscando un estándar internacional en junio de este año, ¿no?, para la economía de plataformas, ¿no?, que es verdad que todavía en ciertos países dentro del mercado de trabajo es todavía no tan relevante, ¿no?, como otros sectores más tradicionales, etcétera. A nivel de seguridad y salud en el trabajo es importante, ¿no?, que el área que nos preocupa, no sea un espectador de este cambio, ¿no?, tecnológico, sino un actor estratégico. Y esto es sumamente complicado, y es sumamente complicado también por el ámbito empresarial, y lo estamos viendo, y seguro que sois conocedores, ¿no?, de diferentes experiencias. A nivel empresarial es verdad que cuando hablamos de la adopción e implementación de nuevas tecnologías, siempre se busca resultados, un cortoplacismo, ¿no?, resultados a muy corto plazo, inversiones que den resultados, ¿no?, en los próximos meses. Y como sabemos, cuando se trata de este tipo de desarrollos es sumamente complicado, y siempre hablamos de inversiones más a medio y largo plazo, que es cuando se ven este tipo de resultados. Y también el foco que siempre se olvida, ¿no?, el foco centrado en las personas y las personas que realizan este tipo de tareas. Porque es verdad que cuando hablamos de la implementación de este tipo de tecnologías, lo que está ocurriendo es que las empresas hoy en día se chocan, ¿no?, con barreras de infraestructura, por ejemplo, ¿vale? Y ahí hablamos de inversión, ¿no? Pero también hablamos de barreras culturales y barreras organizativas, y todos seguramente somos conscientes, ¿no?, de diferentes fallos en nuestras empresas que han ocurrido porque no han tenido en cuenta, por ejemplo, aspectos relacionados con la consulta, ¿no?, de los trabajadores, o que el personal, ¿no?, relacionado con seguridad y salud en el trabajo y de otros departamentos puedan estar más relacionados con este tipo de procesos. Por eso, cuando hablamos de transformación digital, es importante el medio y largo plazo y tener un poco esta perspectiva. Hemos abordado ya de alguna manera el tema de la transformación digital. Quería pedirte, Beatriz, que profundizases un poco en uno de los otros cambios que se están produciendo y que están marcando, como ya ha dicho el secretario de Estado, esa nueva prevención. En este caso hablamos del cambio climático. No tengo que deciros, este verano ha sido el de los incendios y las olas de calor. Este otoño nos enfrentamos a los problemas con las lluvias. Beatriz, ¿cómo nos van a influir estos cambios en el futuro de la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, pues como es una obviedad lo que voy a decir, es que el cambio climático ya está aquí. Yo sí voy a dar el dato que nos ha dejado apuntado esta mañana el secretario de Estado, y es que la OIT dice, ha concluido que anualmente mueren 19.000 personas trabajadoras a consecuencia del calor.
Y bueno, esto es un dato ya de por sí muy alarmante. En el caso de España, sabemos que la temperatura media ha subido alrededor de 1,7 grados centígrados. Y esto en lo que se traduce es en un aumento del número de días cálidos y sobre todo en una mayor intensidad, frecuencia y duración de las olas de calor. Además, obviamente, también dramáticamente estamos viendo cómo la extremada intensificación de las precipitaciones torrenciales de qué naturaleza más extrema en la semana pasada. En cuanto a los datos de mortalidad y morbilidad, las cifras demuestran que el calor extremo está asociado directamente con un aumento de las hospitalizaciones, tanto por golpe de calor como por arritmias, como también por deshidratación, y esto además conlleva el empeoramiento de múltiples enfermedades de naturaleza cardiovascular, respiratoria y también renal. Por centrarlo ya específicamente en nuestro ámbito, ya tenemos estudios como el de Martínez Solanas y otros autores que han podido cuantificar y han concluido que el calor extremo está asociado con un incremento de los accidentes de trabajo en un 9% y que el frío extremo también se asocia a un aumento de accidentes de trabajo, en este caso en un 4%. A la vista de estos datos, lo que opinamos desde el Instituto es que es importante contar con una legislación específica que proteja a las personas, a los trabajadores y a los trabajadores frente a los riesgos del cambio climático. Desde nuestro punto de vista, esta legislación debería centrarse en los fenómenos meteorológicos extremos, especialmente en las olas de calor, pero debería ir un poco más allá y debería abordar también aspectos relacionados con la radiación ultravioleta solar, con la contaminación atmosférica y también con las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. Es legítimo plantearnos si la normativa actual ya sería suficiente para abordar estos riesgos, porque nuestra ley de prevención, como todos sabemos, tiene un carácter generalista y también tenemos normativas específicas de agentes biológicos o la de lugares de trabajo que abordan aspectos concretos. Pero creemos que desde el Instituto es importante contar con esta nueva legislación, fundamentalmente para dar una mayor visibilidad a estos riesgos, para poder tener herramientas para identificarlos, para evaluarlos y también para poder poner medidas preventivas y controlar estos riesgos, en definitiva. Muchas gracias, Beatriz. Engarzando con uno de los temas que has mencionado en tu anterior intervención, Miriam, me gustaría señalar que hay estudios sobre el futuro de la prevención, en este caso desarrollados por la extinta NIOSH, que hablan de las nuevas habilidades y las nuevas formaciones que deben tener los prevencionistas. Aquí mencionan, además de los rasgos tecnológicos, el cómo trabajar con la multitud de datos que van a tener, también cómo hacer frente a esos nuevos retos que hemos estado hablando, la salud mental, los riesgos psicosociales. Y también mencionan otro tipo de cualidades que son cualidades más soft, vamos a decirlo así, como la capacidad de comunicar y convencer. Hablando de esa formación de nuestros prevencionistas del futuro, ¿en qué aspectos crees que deberíamos incidir más? Sí, como bien dices, ahora en nuestro nuevo formato de vida profesional se nos exige a los prevencionistas, como a muchos otros profesionales, además del conocimiento técnico, pues esas soft skills de las que estás mencionando. Pero no podemos olvidar que la cualidad o la cualificación de prevencionista o de técnico superior en prevención pues es tan amplia, tan diversa y abarca tantísimas áreas de conocimiento que es prácticamente imposible que una sola persona pueda hacer desarrollar todo ese conocimiento. Hablando, también retomando las palabras de Pilar Cáceres, de aprender del pasado, creo que, y sin tener una bola de cristal, si no cambiamos el formato en el que cualifiquemos, formemos y trabajamos a los futuros prevencionistas
prevencionistas, si seguimos en la misma situación que hasta ahora, nos abocamos a el final de la profesión tal cual la conocemos. Empezando por una primera realidad, que es que ya no hay egresados. Hace una década en los territorios buscábamos, dragábamos cielo y tierra para encontrar profesionales de medicina del trabajo que estuvieran dispuestos a llevar a cabo el trabajo preventivo en las organizaciones preventivas, en las empresas. Ahora mismo nos pasa lo mismo con el personal técnico. Por lo tanto, o somos valientes y acometemos una reforma clara de la formación y de la cualificación, o de la titulación de las especialidades, o de la ordenación de la profesión de una manera valiente y clara, o la estamos abocando al fracaso, bueno, a la extinción. No quiero ser agorera, ni muchísimo menos, de esto, no tener bola de cristal es lo que supone, pero sé que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo que cuando pretendes acceder a contactar con los nuevos profesionales en prevención de riesgos laborales, aquellos que tienen que tener el máster universitario correspondiente, te encuentras muchísimos menos que que antes de la última reforma en materia de formación, y muchísimo menos interés por acometer esa profesión. Y ese menor interés es un problema social, es un problema de todo, es un problema de esta compleja red entretejida entre todos los agentes implicados para llevar a cabo el desarrollo de la profesión. En la mesa del pasado hablaba de la pasión, del trabajo, de la implicación de todos los agentes en llevar a cabo, en desarrollar, en abrir un nuevo camino a una ley que era preponderante, y se formó desde el área laboral a multitud de profesionales que o ya trabajaban en la prevención y desarrollaron una cualificación, o querían entrar en este mundo tan apasionante como el de proteger a las personas trabajadoras. A día de hoy, quizá y casi seguro que una de las razones es esa mercantilización de la profesión y de la prevención de riesgos laborales, ha hecho que el perfil o el profesional prevencionista sea un profesional de segunda dentro de la cualificación de las titulaciones y del personal dentro de las empresas. Solo hay que ver cómo se le valora. No podemos olvidar que la valoración de un trabajador o de una trabajadora, aparte de lo que en las políticas escritas se diga, está en lo que en las políticas económicas se dice. Las políticas económicas del personal y de los profesionales de la prevención de riesgos laborales están en un nivel verdaderamente depauperado, y mucho más en comparación con otros profesionales cualificados del mismo nivel. No podemos olvidar que un técnico superior en prevención de riesgos laborales es un titulado universitario con un máster universitario. Por lo tanto, equipararlo en salarios a un profesional técnico, pues es darle un valor, es colocarlo en una posición muy concreta. ¿Y qué pasa? Que aquellos titulados egresados cualquiera de las ramas que existen, pues no quieren acometer esa profesión, no la quieren acometer, a no ser que sea una cosa muy vocacional. Pues yo prefiero dedicarme a una cosa que tenga una mejor salida. Sin el profesional adecuado que lleve a cabo la prevención
o en un servicio de prevención ajeno, o en un servicio de prevención propio mancomunado, o como trabajador designado, que esa es otra problemática que podemos tratar, la integración de la que llevamos hablando toda esta mañana, preventiva, se muere. Necesitamos profesionales que sepan de prevención para hacer prevención, porque el problema del sistema de gestión preventiva del que nos hemos dotado es que trata una temática muy transversal y que se configura como un nudo gordiano en el que cada uno... Si te parece, abordamos eso bien un momento después. Perfecto. Por continuar con lo que comentabas de la prevención y del prevencionista, cuando Lourdes hablaba antes, creo que fue Lourdes en la mesa, de que el prevencionista tiene que estar presente, recuerdo una persona que hace 10 años ya nos vendía o nos trataba de vender un sistema de prevención con una cámara, solo con una cámara. Entonces, unamos a esa necesidad del prevencionista formado, vocacional y que esté presente. Iván, te tengo que pedir que seas muy breve, pero que nos comentes un poco de esos cambios demográficos y sociales que nos van a influir en la seguridad y salud en el trabajo. Sí, por supuesto. Sí, simplemente comentar al hilo de los riesgos emergentes, y esto no solo aplica al área de digitalización. Yo he traído informes, ¿no? Que tenemos evidencia científica y vosotros a través del instituto también utilizáis esa evidencia, ¿no? A través de directrices, etcétera. Por ejemplo, la OIT el año pasado, a través del Día Mundial de la Seguridad y Salud, abarcó, ¿no? La temática de la digitalización. Este año va a estar relacionada con la salud mental en el trabajo y la gestión y prevención de los riesgos psicosociales. Y por otro lado, organizaciones, ¿no? A nivel europeo, como es la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, que como sabéis está en Bilbao, llevan, ¿no? Muchos años trabajando en digitalización y acaban de finalizar, ¿no? Una campaña en los 2 últimos años en diferentes aspectos relacionados con la introducción de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, robots colaborativos, automatización, etcétera. Al hilo de la salud y sobre todo la estrategia de salud, ¿no? Sí que cuando hablamos del futuro, y es algo que nos gustaría ver, es una salud mucho más integrada, ¿no? en la persona. Y la ponente anterior nos ha dado algunas pistas, ¿no? Y aquí hablamos de que se agrupen realmente, ¿no? Cuando hablamos de salud pública, salud ocupacional, pero también salud organizacional, ¿no? Y realmente aquí hablamos de aspectos, ¿no? Relacionados con cómo cada vez trabajamos, ¿no? Más tiempo, vivimos más y también convivimos con enfermedades crónicas. El aspecto de género, es verdad que lo ha comentado la anterior ponente, suele estar muy invisibilizado, ¿no? Vengo de Reino Unido, que ya existen... se implementan, ¿no? Directrices a nivel de salud menstrual y menopausia en el trabajo, y aquí parece que todavía es un cierto estigma, ¿no? Cuando hablamos de salud reproductiva y salud ginecológica, ¿no? De las mujeres trabajadoras, y son aspectos sobre los que se debe trabajar, ¿no? en el futuro, siempre desde ese plano, desde la salud pública, pero también ocupacional. Por tanto, lo que queremos, yo creo que todos y todas, es una prevención, una promoción activa de la salud y menos una prevención, por así decirlo, reactiva, ¿no? Basada en más, por así decirlo, el cumplimiento estricto legal. Y se me olvidó comentar que, y esto es también a través del Ministerio, dentro de unos días, de unas semanas, estaremos también hablando de algoritmos, la gestión algorítmica en el trabajo, de unas jornadas, ¿no? Por parte del Ministerio el 4 y 5 de marzo, que por desgracia la directora del Departamento de Nuevas Formas de Empleo se ha tenido que ir, pero bueno, aprovecho. Gracias. Muchas gracias. Sé que os estoy pidiendo un esfuerzo titánico para condensar el futuro en apenas unos minutos, pero el relojito ese de ahí nos come a mí también, en este caso. Conectando con la mesa anterior,
que nos lanzaban el reto, ¿cuáles elementos claves del modelo actual de seguridad y salud en el trabajo deberían reforzarse para tener ese modelo preventivo que necesitamos para afrontar los retos futuros? En este caso, Beatriz, si quieres empezar. Bueno, pues yo tenía 4 aspectos que... 4 no. Y me voy a quedar con uno. Me voy a quedar con uno que hace referencia a la necesidad de adaptación y flexibilidad del modelo preventivo. Debemos avanzar en este sentido, porque las condiciones de trabajo ya no van a ser ni tan estables ni tan previsibles como han sido durante décadas. Por ejemplificarlo en los riesgos asociados al clima y concretamente en el calor extremo. El calor extremo no va a tener el mismo impacto en las personas trabajadoras que lo hagan al aire libre, de las que trabajan en el exterior, pero tampoco lo va a tener entre los trabajadores jóvenes o los trabajadores mayores, y tampoco lo va a tener entre las mujeres y los hombres. Y esto impacta, además, una vuelta de tuerca más, porque tampoco va a impactar de la misma manera en todos los territorios, ni tampoco a lo largo en todos los periodos, en todas las épocas del año. Esto nos va a exigir un modelo preventivo que va a necesitar necesariamente de ajustes de una capacidad de ajuste ante un modelo cambiante, y no nos va a valer unos escenarios medios, ya sean climáticos o de otra índole, porque esto en absoluto va a reflejar la realidad. Las olas de calor, otros fenómenos meteorológicos extremos, los episodios de elevada y extrema radiación ultravioleta o niveles elevados de contaminación van a hacernos revisar evaluaciones de riesgos que antes considerábamos válidas durante a lo mejor años. Nos van a hacer replantearnos estas evaluaciones, y nos van a hacer que tengamos que plantearnos la adopción de medidas específicas en función de las condiciones reales de exposición. Estos impactos, vuelvo al principio de mi intervención, van a tener un reflejo extraordinario en la organización del trabajo. Vamos a tener que ser flexibles para poder plantear cambios, por ejemplo, en horarios, en el establecimiento de pausas, incluso en la interrupción de tareas cuando, por ejemplo, tengamos una alerta meteorológica grave que a lo mejor podemos conocer únicamente con 24 con 48 horas de antelación. Y esto, yendo ya hacia la integración de la prevención, nos va a plantear un reto fundamental en cómo vamos a integrar esa prevención en la empresa y tener unos canales eficaces entre los servicios de prevención, ya sean propios y ajenos, y la dirección de la empresa, que es en definitiva la que va a tener que aplicar esos cambios. En consecuencia, la adaptación va a ser, y la flexibilidad va a ser, la nueva realidad con la que vamos a tener que convivir en los próximos años. Nos quedamos con 2 ideas, en este caso, por una parte la flexibilidad y la adaptación, y por otra parte la cooperación y la comunicación entre los diferentes canales. Miriam, ¿en qué sentido debe modificarse el modelo preventivo para ser eficaz para esos desafíos futuros? Tomo el testigo de Bea y me quedo con esa flexibilización, que es absolutamente indispensable para
adaptarse, flexibilización o flexibilidad, para adaptarse a los modelos cambiantes y a las empresas. Pero hay que ser valientes no desde el punto de vista de la empresa, sino desde el punto de vista de las administraciones. Tenemos que tener en cuenta que la prevención es una temática absolutamente transversal, como dije al principio, y ese nudo gordiano del que hablaba sigue existiendo y sigue atascado en el medio de la relación de la prevención de riesgos laborales, porque cada parte actuante en ese mundo transversal quiere desatar su parte, la parte que le corresponde. Y ese nudo, si no se desata coordinadamente, o se hace lo que hizo el nudo gordiano, que fue partirlo, no se va a solucionar. Tomo la palabra de no hacer del pasado pisado y aprender que las estrategias y las herramientas que hemos estado utilizando hasta ahora no nos han llevado a donde queríamos estar. Necesitamos que los sistemas de gestión preventiva sean eficaces. Y para ello tenemos que cambiar todos una perspectiva y flexibilizarnos todos en su desarrollo. Tenemos que tener en cuenta que en este mundo nuestro, además de formar parte de la grandeza de los derechos laborales, por lo tanto, mejorando unos derechos, mejorando las condiciones laborales, mejora también la prevención, tenemos que subirnos a ese carro desde otro punto de vista, porque tenemos que conjugar aquel que tiene la obligación de cumplir con la prevención, aquel que tiene la obligación de ejecutar y desarrollar efectivamente la prevención en las organizaciones y las empresas, aquel que tiene que supervisarla, hacerla cumplir y implementar políticas de apoyo y de ayuda. Todo eso lo tenemos que coordinar con quien hace la normativa. Si esos 4 pasos no están alineados y no están coordinados, vamos a perder todo el impulso y todas las mejoras en uno de esos cabos del nudo gordiano. O somos valientes y resolvemos los problemas donde están, en el momento en el que están. Si son los de formación, los de formación. Si son los de capacitación, los de capacitación. Si son los de responsabilidad, los de responsabilidad. Y si son los de legislación, legislación, o el avance que podríamos estar viviendo, no lo vamos a materializar. Muchas gracias. Lo siento. Aquí nos quedamos con lo de ser valientes, porque o afrontamos hoy los problemas futuros o en el futuro los tendremos duplicados en este caso. Iván, nos dejamos muchos temas por tratar, entre otros el de la cooperación con otras instituciones, la coordinación internacional, la capacidad de deslocalización. No sé, escoge lo que quieras en 3 minutos que tienes de tiempo. Pues simplemente me quería centrar un poco en la coyuntura política, porque hemos hablado de desarrollo, ¿no?, de nueva legislación, etcétera, pero que también hay que entender el marco actual y escenarios plausibles, ¿no?, que se puedan dar en el futuro. Comentabas el caso de la casi desaparición, ¿no?, de NIOSH en Estados Unidos, ¿no? Y es verdad que dentro de esta coyuntura política, y lo vemos a nivel europeo, ¿no?, con el auge, por ejemplo, de la extrema derecha dentro del Parlamento Europeo, etcétera, sí que también existe esa perspectiva, ¿no?, de desregulación y erosión normativa, ¿no?, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces hay que
hay que aprender, ¿no?, qué está pasando en otros países y ese tipo de cambios, ¿no?, a nivel políticos que pueden comportar, ¿no?, en el sistema, porque es verdad que podemos estar hablando de menos burocracia gracias a las empresas, desde regularización, etcétera. Entonces hay que entender un poco ese tipo de cambios que pueden provocar, ¿no?, sobre todo a nivel de condiciones de trabajo y dentro de los marcos que, como perfectamente habéis explicado, hemos tardado, ¿no?, tantos años en tener cierto tipo de protecciones, ¿no?, y debemos cuidar, ¿no?, porque ese marco sea respetado independientemente de ideologías políticas, pero sí que debemos analizar lo que ocurre en países. Como comentaba en mi caso, es verdad que en los últimos años, por así decirlo, entre comillas, más de la legislación a nivel británica, ¿no?, y es un marco más pragmático, por así decirlo, más práctico, y que sí que ha tenido una mejor acepción, ¿no?, por así decirlo, por parte de pequeñas y medianas empresas, sobre todo no tanto centrado, ¿no?, de manera obsesiva, ¿no?, en el cumplimiento legal. Entonces, bueno, en este respecto creo que debemos aprender, ¿no?, de otros marcos que están funcionando en la práctica, pero también de lo que puede venir, ¿no?, en el futuro próximo. Muchas gracias. Solo unas palabras para terminar, recogiendo un poco lo que hemos visto en las 3 mesas, me voy a aventurar, pero principalmente en esta. Por una parte, tenemos los problemas del futuro que ya los estamos sufriendo en el presente. No vamos a hablar del cambio climático, la digitalización, los cambios demográficos. Todos ellos han sido abordados en las estrategias española y europea. Pero sin duda, y como decía Miriam, estamos ante un cambio de paradigma. No solo es que se está revolucionando la velocidad de los cambios, es algo diferente. Y desde el punto de vista más preventivo, tenemos que, como decían, ser un poco valientes. Habrá que abordar estos nuevos retos de una forma que tengan en cuenta, y lo han dicho todos a lo largo de las diferentes mesas, el factor humano. Entonces, en este caso, el factor humano no solo como el trabajador trabajador y trabajadora del cual tenemos que cuidar su seguridad y salud en el trabajo, sino también poner en valor la acción del prevencionista, es decir, necesitamos tener un capital humano que sea capaz de llevar la prevención a las empresas, y ese capital humano tiene que tener una formación adecuada, y aparte de esa vocación que si no la tienen al principio, esperemos que la tengan con los años, debe sentirse valorado para que podamos atraerles. Sin más, muchísimas gracias por haber sido capaces de dar 4 pinceladas sobre ese futuro incierto que tenemos. No tenemos bola de cristal, pero hemos tratado de reflexionar aquello que nos lleva por delante. Y sin más, terminamos esta mesa y damos paso a la clausura. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, Miriam, Mercedes, Iván. Bien, hemos llegado al final de la jornada. Clausura la misma el director general de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón Tosio. ¿Quieres agua? Buenos días, buenas tardes. Esta transición donde siempre es complicada para todas y todos los que estáis aquí. Enhorabuena por esta jornada. Muchas gracias al INST por invitarme a poder clausurar este día de celebración y pasos adelante.
especialmente gracias a la directora Aitana, que se ha ido precisamente para un momento histórico que tiene que ver con que tiene que ver con los temas que se han hablado en esta jornada. Desde el punto de vista de salud pública, y se comentaba un poco antes, ¿no? Aunque a veces haya fronteras, pero en el propio nacimiento de la salud pública, en muchos elementos de salud pública siempre ha estado la salud ocupacional. Es como un elemento clásico de lo que tiene que contener cualquier servicio de salud pública. Tiene que tener una parte de salud ocupacional, con lo cual mi presencia aquí y que haya esa conexión que tenemos entre diferentes ministerios competentes en la materia para intentar trabajar en lo mejor está más que garantizado. Hoy, para lo que estamos aquí es para conmemorar el 30º aniversario de entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que desde luego ha sido un hito fundamental en la protección y seguridad de las personas trabajadoras en España. Desde su aprobación hace 30 años hemos conseguido realizar avances en este país en la regulación de las condiciones de trabajo, en la elaboración de una cultura preventiva más sólida para la reducción de la siniestralidad laboral y en muchos elementos de coordinación entre diferentes instituciones. No obstante, y lo estamos hablando en esta última mesa, nos quedan unos cuantos retos que no estaban presentes hace 30 años. Tenemos cambios sociales, tenemos cambios políticos, tenemos cambios demográficos, tenemos cambios ambientales. En fin, a lo que nos enfrentamos es una sociedad muy diferente en todos sus aspectos a la que ocurrió hace 30 años. Tenemos cambios en sociales, políticos y económicos que tienen que ver con el mercado laboral. La introducción de las nuevas tecnologías, digitalización, nuevos tipos de trabajos, la precariedad laboral también sumada a estos trabajos, la propia organización del trabajo. En fin, esto hace que algunos riesgos que antes eran muy importantes vayan desapareciendo, pero también nos encontramos con nuevos riesgos laborales que tienen una afectación para la salud muy, muy importante. Además, desde luego, con el cambio también de los perfiles demográficos de las personas que trabajan, desde personas mayores que se mantienen en el trabajo hasta la incorporación sucesiva de una proporción de mujeres trabajando, hacen que no podamos hacerlo todo basado en un perfil muy concreto de hombre que tiene 45 años y unas determinadas características, ¿no? Y que no podamos trabajar sobre ellos, sino sobre una diversidad también de personas que están trabajando también en sus condiciones sociales y sus condiciones de vida. Además, en estos 30 años hemos ampliado la cultura de la prevención. Ya no hablamos de lo mismo que hablábamos hace 30 años. Se ha hablado aquí bastante de los riesgos psicosociales, pero también de los riesgos musculoesqueléticos que incorporamos anteriormente y no tenían tanta importancia hace 30 años. Con lo cual nos encontramos en una situación muy diferente hace 30 años. Mismos valores, misma forma de actuar, misma visión de salud pública por nuestra parte, desde luego, pero con nuevos elementos a los que nos tenemos que ir adaptando. Y de hecho, de eso ha sido esta jornada, ¿no? Del pasado, presente y futuro de la prevención de riesgos laborales, también con los retos que tenemos en todos los sentidos, incluidos de personal, que también se han comentado muchos, pero que el objetivo único que tenemos aquí es avanzar, y ese objetivo que tenemos todas las personas que estamos aquí, todas las personas que estamos interviniendo, algo tan fácil y tan difícil como que el trabajo sea más seguro, saludable y adaptado a los desafíos que tenemos en el siglo XXI. Algunos datos, aunque el secretario de Estado seguro que ha repetido algunos de estos esta mañana, bajo una perspectiva de salud pública, estamos hablando de aproximadamente 2,6 millones de muertes se pueden atribuir directamente a enfermedades relacionadas con el
con el trabajo. En términos de morbilidad, según el informe de la OMS y de la OIT, el impacto del trabajo ya no solo ocasiona muertes, sino 180 millones de años perdidos de vida por discapacidad, lo cual puede impactar hasta un 5,8% en el PIB mundial. Estamos hablando, desde luego, de algunos elementos que tienen un impacto sobre la salud todos los años, que, por ejemplo, son mayores a los de cualquier pandemia a la que nos enfrentemos. Es decir, y que está ocurriendo todos los años, y por lo tanto tenemos que seguir actuando. Dentro de España, ya hablando propiamente dentro de España, las enfermedades profesionales, a pesar de que algunas no las podemos reconocer dentro del Sistema Nacional de Salud, porque no tenemos ni siquiera las mejores herramientas dentro del propio sistema sanitario, podemos hablar de unas 20 defunciones atribuibles a riesgos laborales por cada 100.000 personas en edad trabajadora, o bueno, no solo, pero de 15 a 69 años. 800.000 episodios de incapacidad temporal por contingencias profesionales con una duración media de 40 días. Es decir, tenemos un reto de salud propiamente dicho, y con unas herramientas que tenemos que trabajar desde diferentes elementos, no desde solamente el sistema sanitario, ni siquiera solamente desde salud pública, sino desde luego desde trabajo, de seguridad social y desde muchos otros lugares, porque tenemos nuevos retos, como pueden ser los climáticos, como pueden ser los tipos de trabajo o los cambios económicos y sociales a los que tenemos que atender. Entonces, a lo que nos tenemos que mover es sobre esa base fundamental que creo que estaba diciendo antes, que es la que tenemos que tener, que es que tenemos que ir al derecho fundamental de un trabajo seguro y saludable. El trabajo es algo necesario en cualquier sociedad, es una parte como nos organizamos como sociedad. El mercado, en una sociedad capitalista, tiene unas determinadas condiciones que producen unas ciertas relaciones de explotación entre empresarios y trabajadores, y que puede llegar a la exposición de varios riesgos, los propios por la actividad laboral, pero los propios también que tienen que ver con la propia organización del trabajo en un mercado capitalista. Y a todo ello tenemos que intentar trabajar para prevenir y que esos riesgos, cuando aparezcan, los eliminemos lo antes posible. Por eso, lo que nos tenemos que juntar siempre es con la parte del sistema productivo, con la parte de seguridad en el trabajo, con la seguridad social y con los sistemas sanitarios. Y quiero recalcar esto como con mucha importancia, porque solo en ese trabajo conjunto interseccional es la única forma en la que podemos abordar estos retos, no solo desde un lugar. Y de hecho, pues mira, pues es que estamos en un día desde luego que está perfectamente escogido para celebrar los 30 años y cuál es el futuro. Ahora mismo se está firmando, está en acto de firma de los sindicatos con el Ministerio de Trabajo para la reforma de la PRL, que espero que nos pueda ayudar en estos retos que tenemos. Quería terminar solo con algunos elementos, puro egoísmo, publicidad, llamadlo como queráis, pero algunos elementos que creo que son importantes desde la propia Dirección General de Salud Pública y que estamos trabajando también y que van en paralelo a todas estas actividades que ya hacemos en conjunto. Porque la complejidad de estos retos señalados, desde luego, no la tenemos solo nosotros, la tenemos entre muchos elementos. Nosotros ahora uno de los cambios más cruciales que estamos teniendo en la salud pública en España es la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Una agencia que nos va a permitir dotar de conocimiento técnico a una parte importante de la salud pública y tener un organismo independiente que sea capaz de hacer evaluaciones técnicas con mayor agilidad y con más profesionalidad
y recursos de lo que tenemos en la Dirección General de Salud Pública. Y eso impacta en la salud de trabajo, desde luego, porque también dentro de ello vamos a hacer una reforma que es puramente salud pública aplicada a salud laboral, que tiene que ver con la vigilancia de la salud laboral. Desde luego, los datos que tenemos de salud laboral en ocasiones son muy buenos. Los datos que se producen aquí dentro del instituto y también los que se producen dentro de Seguridad Social son extremadamente útiles para hacer acciones, pero todo esto lo queremos integrar en un sistema de vigilancia que tenga las características de un sistema de vigilancia, que no solo es tener datos. Tener un sistema de información es bueno, pero un sistema de vigilancia va más allá. Un sistema de vigilancia significa que esos datos los adecuamos a las acciones, que podemos incluso utilizar